La historia arranca en un parque de diversiones. Jason, Kerry y Kevin estaban disfrutando en la torre de caída libre, mientras Wendy, quien además era la novia de Jason, les tomaba fotos. Kerry y Kevin también eran pareja, y los cuatro eran estudiantes de preparatoria que estaban a punto de graduarse esa misma noche. Wendy necesitaba las fotos para el anuario, por eso llevaba la cámara. Al revisar una de las fotos, notó algo raro. En el letrero de la torre se le había apagado la letra V, así que en lugar de decir high dive, se leía solo high die, que significa morir en lo alto. El detalle le provocó un escalofrío. Poco después, Kevin tomó la cámara e intentó hacerle una broma de mal gusto a una chica levantándole la falda, pero Wendy se la arrebató enseguida. Justo en ese momento comenzaron a aparecer los demás amigos, Ashley y Ashlyn, el fortachón del equipo de fútbol Louis, y Julie, la hermana menor de Wendy, que se había escapado sin permiso de su madre para colarse en la fiesta. Wendy, sintiéndose impotente, le rogó a Julie que se fuera a casa, pero estaba claro que su hermana no pensaba obedecerla. Entonces el grupo decidió subir a la montaña rusa. A Wendy nunca le gustaron esas cosas, y desde que entraron al parque había estado muy nerviosa. Ian y su novia Erin trataron de calmarla. Él incluso le aseguró que las probabilidades de que ocurriera un accidente eran de 1 entre 25 millones, más bajas que chocar en un coche. Cuando les llegó el turno, Jason y Kerry se sentaron en la primera fila, mientras que Wendy, demasiado asustada, prefirió sentarse atrás con Kevin. En ese momento apareció Frankie, un tipo fastidioso que llevaba toda la noche molestando a Ashley y Ashlyn con comentarios vulgares y hasta grabándola sin disimulo. Aprovechando el descuido, ocupó los asientos que habían dejado libres Kevin y Wendy. Las barras de seguridad bajaron y el tren estaba listo para partir. Sin embargo, en la primera fila la barra no encajaba bien, así que un empleado la empujó con fuerza, dañando el sistema hidráulico. Wendy intentó tomar una foto, pero el personal le recordó que no estaba permitido llevar cámaras ni objetos sueltos. Kevin guardó la cámara en el bolsillo justo cuando Frankie trataba de ocultar la suya. Fue en ese momento que Kevin tocó un chicle pegado en la estructura, y al mismo tiempo el botón de arranque fue presionado. La montaña rusa comenzó su recorrido. Al inicio todo parecía normal, el tren ganaba velocidad, los pasajeros gritaban entre nervios y emoción, pero de pronto la videocámara de Frankie cayó, se atascó en la vía y dañó la tubería hidráulica. La fricción aumentó, las vibraciones se intensificaron y pronto los tornillos empezaron a aflojarse. Uno tras otro, los asientos se desprendían y los pasajeros salían volando sin posibilidad de sobrevivir. Uno de los vagones se salió por completo de la vía, y los demás empezaron a tambalearse violentamente hacia un lado y hacia el otro. El recorrido se detuvo de golpe, haciendo que Ian y Erin quedaran colgando en el aire hasta que, sin poder resistir más, se soltaron y cayeron hacia la muerte. Kevin y Wendy, desesperados, intentaron forzar la máquina para que el tren retrocediera, pero el intento salió aún peor. Kevin quedó atrapado y fue partido en dos, mientras que Wendy salió disparada contra los rieles. Y justo en ese instante, Wendy abrió los ojos. Todo había sido una visión, una premonición aterradora de lo que estaba a punto de ocurrir. Presa del pánico, Wendy empezó a gritar desesperada que la montaña rusa se iba a estrellar y que todos iban a morir. Sus palabras enfurecieron a Louis, que ya estaba de mal humor, y en segundos se armó una pelea con Kevin. Ian también se metió, y el alboroto terminó con la intervención del personal de seguridad. Ashley y Ashlyn, desanimadas por la discusión, decidieron no subir, y Frankie se bajó con ellas. Mientras tanto, Jason y Kerry seguían atrapados en la primera fila. Jason quiso que los dejaran salir, pero la mayoría de los pasajeros insistía en continuar. El operador pensó que ya todo estaba bajo control y volvió a accionar la máquina. Tal como Wendy lo había visto, el tren descarriló y todos los que se quedaron dentro murieron en el accidente. Después, Wendy quedó destrozada. Ashley y Ashlyn intentaron animarla invitándola a ir a un salón de bronceado, pero ella lo rechazó. Kevin, intrigado por todo lo ocurrido, empezó a investigar en internet y descubrió sucesos parecidos. El vuelo 180 y el choque múltiple de la ruta 23, donde los sobrevivientes habían sido perseguidos por una especie de orden de la muerte. Lleno de inquietud, fue a contarle a Wendy, pero ella, sumida en su dolor, se negó a creerle. Cuando Wendy llegó a su casa, revisó las fotos que había tomado en el parque y se dio cuenta de algo perturbador. En una de ellas, la montaña rusa aparecía justo detrás de Jason, alineada como si una espada le atravesara la cabeza. En otra, Ian y Erin quedaban bajo un letrero en el que se leía claramente la palabra matar. Incluso la foto de Ashley y Ashlyn tenía algo inquietante, aunque Wendy no podía explicar exactamente qué era. Mientras tanto, las dos chicas habían llegado al salón de bronceado. A pesar de que estaba prohibido entrar con bebidas, se las ingeniaron para meterlas a escondidas. Mientras elegían un disco para escuchar música, un estante de la pared se aflojó,
aunque ninguna de ellas lo notó. Luego se metieron a sus camas de bronceado. El calor comenzó a subir poco a poco, pero el vaso de agua que llevaban goteó justo sobre un transformador, intensificando aún más la temperatura. Como si fuera obra del destino, una ráfaga de viento derribó una percha. La percha golpeó una maceta, que cayó con fuerza sobre el estante. En ese instante, una tabla de madera se desprendió y quedó encajada entre las dos camas, bloqueando las tapas. Ashley y Aisling quedaron atrapadas, incapaces de salir. Los gritos llenaron la habitación mientras eran quemadas vivas. Fue una muerte lenta y espantosa. Después de lo ocurrido, Wendy no pudo seguir ignorando las señales. Desesperada, le mostró a Kevin su teoría, le enseñó la famosa foto del presidente Lincoln, en la que un rasguño atravesaba justo el lugar donde le impactó la bala. También tenía fotos de antes de los atentados del 11 de septiembre y del vuelo 180, todas con detalles que parecían anticipar las tragedias. La muerte de Ashley y Aisling era la prueba definitiva de que Kevin tenía razón. La muerte iba por los sobrevivientes, uno a uno. El siguiente en la lista era Frankie. Wendy y Kevin revisaron su foto una y otra vez, sin notar nada extraño, pero no tardaron en darse cuenta. De repente, un camión de basura embistió el auto de Kevin, dejándolos atrapados dentro. Justo en ese momento, una furgoneta estacionada cuesta arriba comenzó a deslizarse hacia ellos. Kevin reaccionó de inmediato, rompió el parabrisas de una patada y lograron salir a tiempo. Sin embargo, el conductor del coche de adelante no corrió con la misma suerte. El ventilador del motor de la furgoneta explotó y una de las aspas salió disparada, cortándole la cabeza al instante. Al acercarse, Wendy y Kevin se horrorizaron al ver que ese conductor era Frankie. No habían imaginado que la muerte sería tan brutal ni que llegaría tan rápido. Con Frankie fuera de la lista, la siguiente víctima debía ser Louis, seguido de Jan y Erin. Más atrás había dos pasajeros que Wendy no había alcanzado a fotografiar, así que no podían saber quiénes eran. Wendy y Kevin fueron a buscar a Louis, que estaba entrenando en el gimnasio. Ella notó que los objetos a su alrededor coincidían con su foto, una clara señal de que estaba en peligro. Pero Louis no creyó una sola palabra. Cuanto más entrenaba, más eufórico se ponía, convencido de que nada podía eliminarlo. De pronto, dos espadas decorativas cayeron de la pared y cortaron los cables de la máquina de mariposas. Louis, desafiante, gritó que no le temía a la muerte. Ni siquiera alcanzó a terminar la frase. Los discos de pesa se soltaron de golpe y su cabeza quedó aplastada en cuestión de segundos. Después llegó el turno de Jan y Erin, quienes trabajaban en una ferretería. Kevin trató de advertirles, pero Jan, sarcástico como siempre, dijo que si la muerte sigue un orden fijo, entonces Wendy debería morir al final. Pero si muere primero, ¿no arruinaría el plan? Así los demás se salvarían. Wendy prefirió no responderle, aunque en ese momento comprendió la pista de la foto. Corrió hacia Jan y lo apartó, creyendo haberlo salvado. Sin embargo, esa acción desencadenó una cadena fatal. Una máquina se activó y disparó una lluvia de clavos. Erin fue la que lo pagó. Los clavos se le incrustaron en la cabeza y los brazos, eliminándola en el acto de la forma más cruel. Impactada por lo ocurrido, Wendy volvió a repasar las fotos. Entonces descubrió algo peor. En una de ellas aparecía Julie, su hermana. La reconoció por el brazalete que llevaba en la muñeca. Llenándose de angustia, corrió a buscar a Kevin y le pidió que encontrara a Julie cuanto antes. También le pidió que tuviera cuidado, porque en la foto de Kevin había un detalle inquietante. La habían tomado en medio de una discusión, con fuegos artificiales de fondo. Todo apuntaba a que la muerte lo reclamaría esa misma noche en la feria. Esa noche, en la feria del pueblo, se celebraba un espectáculo de fuegos artificiales. Casi todos los habitantes estaban reunidos para ver el show. Entre la multitud, un par de cohetes se desviaron y golpearon el soporte de madera que sostenía el carro de los fuegos artificiales, dejándolo inestable. Al mismo tiempo, dos chicos traviesos comenzaron a lanzar petardos cerca de un caballo. El animal, asustado, corrió directo hacia la gente, pasando justo por donde estaba Julie. Kevin reaccionó sin pensarlo, se lanzó para protegerla, pero la cuerda que llevaba el caballo se enredó en el cuello de Julie y la arrastró violentamente por el suelo. En el último instante, Kevin tomó una espada de utilería y logró cortar la cuerda, salvándole la vida. Fue entonces cuando apareció Wendy, que llegó agitada y le preguntó a Julie quién había estado sentado junto a ella en la montaña rusa. Perry, una amiga de Julie, levantó la mano para responder, pero no alcanzó a decir nada. Un asta de bandera se desplomó de repente y la atravesó en un instante. El caos no se detuvo ahí. El caballo, aún fuera de control, volvió a embestir, pateando a Kevin con tal fuerza que lo derribó al suelo. Wendy corrió a ayudarlo y lo apartó a tiempo. Entre la multitud, Wendy alcanzó a ver a Jan. Él nunca había dejado de culparla por la muerte de Erin, convencido de que todo era su culpa. De pronto, el carro de fuegos artificiales terminó de colapsar y se desplomó. Los tubos giraron y comenzaron a disparar directamente hacia ellos.
segundos. Wendy, Kevin, Julie y Ian cayeron al suelo para esquivar las explosiones. Los cohetes pasaron silbando junto a Ian y se lanzaron hacia la multitud. Ian, confiado y burlón, rió pensando que había escapado de nuevo, pero su momento de triunfo duró poco. Una plataforma elevadora se desplomó de golpe y lo atravesó sin darle oportunidad de reaccionar. 5 meses más tarde, Wendy ya estaba en la universidad, tratando de retomar su vida. Una tarde, mientras iba a salir a comer con 2 compañeros, subió al metro. De pronto, tuvo otra visión. Vio el tren descarrilarse brutalmente. Desesperada, intentó bajarse, pero la multitud la empujó hacia adentro del vagón. Para su sorpresa, allí mismo se encontró con Julie y Kevin. Un segundo después, en lo profundo del túnel, una rata mordió un cable eléctrico. La vía se partió en 2 y el tren, que avanzaba a toda velocidad, comenzó a descarrilarse, eliminándolos.